Toma 3. Bueno, en el momento en el que... Pero venga, vuelvan a hacer, porque es que no está, el foco está allá, ¿no? Volvámoslo otra vez a hacer. A ver. Listo. En el momento que varios artistas se unen para formar Mal Alma, entonces, ¿cómo fue la creación del nombre en sí? ¿Cómo fue la creación del nombre Mal Alma? Me hiciste acordar del grupo Toto, que lo vi, no, si conocen ese grupo, Steve Lukather y su combo. Y me acuerdo que llegaron a la rueda de prensa en Colombia y le preguntaron y le dijeron a los entrevistadores, por favor, no nos pregunten por qué nos llamamos Toto, es la única pregunta que no queremos que... Y los colombianos dijeron, por favor, ¿cómo se llama? ¿Por qué le pusieron Toto? Pero no importa, te lo voy a responder. Primero, no fue una, digamos como no es un conglomerado de músicos o personas los que arman Mal Alma, sino cuando se acaba el grupo Kabuya, como yo le decía, todas las tribus a lo largo del tiempo se crean pero se disuelven, ¿no? Yo quise crear un proyecto cuando yo termino de trabajar, digamos en Bogotá, un periodo largo después de mis estudios y mis cosas. Yo regreso después de esas investigaciones a Bucaramanga, muy orgulloso de un disco que había hecho que se llama More Grip, para que lo busquen en las redes ahí, More Grip, Side Stepper. Yo fui compositor de muchas canciones ahí, hoy tenemos, mañana no sabemos, el Bacalao Salado, bueno, muchas canciones que están en tuve el honor de crearlas. Y vuelvo a Santander, y cuando vuelvo a Santander armo como un taller en el teatro, después de haber tenido todos estos estudios que les cuento, y regreso allá a un teatro llamado la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, que me la prestaba una amiga muy, muy bella, Claudia Monclú, y ella siempre me dijo, pues coja el teatro, y yo empecé a formar un grupo de músicos, porque la idea que yo siempre he pensado de la música es un taller, no es un cuento de egos de que es un músico el que hace toda la música y eso, sino yo pensé en la creación colectiva en ese momento, y eso fue lo que formó Kabuya, como esa iniciativa que yo tejí, hizo acercar a otros músicos con los que yo había vivido una historia anteriormente, cuando estábamos en la universidad, un poco más pelados. Inicialmente yo había estudiado otra carrera, empecé estudiando como quería estudiar historia y cosas de estas del arte, pero no me concentré y quería era la música y quedamos por fuera de la universidad, entonces así le pusimos al grupo PFU, por fuera de la universidad. Y de ahí, digamos que empezamos como ese cuento de la creación colectiva, y esa creación colectiva nos llevó a unir Kabuya y yo traje a todos estos muchachos, después de que había desarrollado estos proyectos acá en Bogotá, traje a todo este equipo de la Kabuya a Bogotá, entre ellos pues todos los integrantes y eso. Pero después nos disolvimos, después de que nos ganamos $25.000, que nos lo entregó con una canción que se llama Turn It Up, que es una letra que yo había improvisado con un rapero de Medellín. Empezamos a construirla cuando teníamos 15 años, jodiendo, turn it up, y loco, turn it up, kick in your house, con el volumen up, manda para arriba, esto, transformalo en una rumba. Era un estilo de métricas que estábamos buscando, y eso le puse una música con Kabuya y pusimos en el equipo, hicimos una creación muy chévere, y eso nos hizo ganar $25.000, y eso fue como el comienzo del final, porque digamos que Kabuya tenía mucho éxito. A donde íbamos la rompíamos porque mezclábamos la música con el teatro, que era algo que hacían otros grupos de las épocas de los 80, de los 90. Nosotros a comienzos del 2000, finales del 90, empezamos a hacer esa experiencia, y eso fue increíble. Teníamos de público, siempre estaban, no te digo todas las bandas que estaban siempre mirándonos, Chucky Town, Bomba Estéreo, todos los que, Pernet, siempre estaban en nuestras fiestas, en nuestros conciertos, porque teníamos una puesta en escena que yo siempre he estado estudiando. El estudio que yo he estado realizando en todo el tiempo es sobre el cuerpo, sobre cómo la presencia escénica, cómo se transforma. De hecho, cuando yo me voy al escenario, me paro, y cuando me bajo la gente dice, oye, ¿qué se hizo el man que estaba allá? ¿Eres tú mismo? O a veces no lo reconocen en los videos, o cuando pongo a los pelados en los colegios, ¿quién es el que canta? Y dicen, no, ese debe ser un negro con unos rastafari. La gente tiene como el estereotipo pues de lo que es la música
afro. Entonces, digamos que en ese momento lo que más primordial era el taller laboratorio, que siempre me ha gustado a mí tener un laboratorio de investigación, ahora lo tengo, siempre lo he tenido, y en ese momento éramos varios, pero Cabuya se disuelve después de México, después de que ganamos ese premio que nos lo entrega Maná, Café Tacuba, los integrantes de bandas muy importantes, La Maldita Vecindad, todos ellos nos entregan un premio muy, muy chévere, y esos $25.000 nos volvimos fucking rock and roll, locos, pero yo logré algo muy chévere. Hubiéramos podido hacer empresa, pero cada uno se compró un instrumento. El trompetista nunca tenía trompeta, se compró la mejor, el guitarrista también, el otro, todos ellos compraron sus cosas, pero se hundió el barco, porque de esas cosas de la vida se desapareció la Cabuya, y yo quedé solo con uno de los fundadores de la Cabuya, que se llama Edgar Jiménez, y armamos Mal Alma. Entonces, realmente el nombre es lo de menos, porque en ese momento yo estaba como con mucha rabia de esa época. Tenía como una rabia ahí, lógico, se había acabado mi proyecto, el cual yo había ido desde Bogotá a Bucaramanga a formar, y lo habíamos hecho con tanto amor, pero también en medio de la locura de los músicos, de los egos, de muchas cosas de esa época, que terminó disolviéndose. Entonces, en medio de esa rabia, yo leí una novela y estaba envenenado con una novela que se llamara La Mara Salvatruchas, que eran unas pandillas que decía de Rafael Gutiérrez Heredia, un mexicano. Fuimos a la feria, yo tenía una invitación a la feria del libro con García Márquez, era toda una comitiva de Colombia que iba a la feria del libro, y fue muy frustrante porque la ministra de Cultura me dijo: Sergio, ya no tienes la Cabuya. Resulta que pues se había armado, los otros integrantes hicieron a los fundadores, nos dijeron: no, pues la escribimos en la Cámara de Comercio, la fábrica Cabuya, y nos sacaron. Entonces estaba leyendo esa novela que hablaba sobre cómo Latinoamérica se podía volver una pandilla del mal, cómo Latinoamérica se iba a estar descomponiendo, como todo lo que está pasando en Venezuela ahora. Pero lo habla este escritor y me parecía muy visionario, y hablaba de unos personajes, los que tenían el alma no mala, sino tenían rabia, y la rabia y la soberbia son jodidas porque a veces te hacen hacer cosas, pero también te causa daño. Entonces Mal Alma, yo empecé con un sentimiento, digamos, entre comillas, nocivo, pero era como una apología al mal. Lógico que eso me trajo unas consecuencias, pero pues no lo voy a satanizar tampoco porque yo le puse Mal Alma me fue mal o me fue bien, sino porque se llamó Mal Alma, y yo dije: estos muchachos, después de que habían venido conmigo y yo les traje para mostrarles esto, qué locura, nos atomizamos, y como dice, todos los proyectos de la actualidad en nuestro planeta o Latinoamérica nacen jóvenes y se mueren jóvenes, no continúan. Entonces Cabuya, de alguna forma nos dividimos, y ellos no sé qué estarán haciendo actualmente. Algunos pues, uno de ellos es Belandia, que hacen sus cosas, Exxon Belandia, pero de resto todos los otros que fueron los que armaron la corporación, no sé qué hicieron con la corporación Cabuya, pero yo hice Mal Alma, y Mal Alma ha tenido la fortuna que era con el bajista de Cabuya, y formamos esta agrupación y empezamos a botar nuevos temas. Ahí aparece la arepa nativa, las reglas, cosas que teníamos cocinando y que las fuimos centralizando. Después El Santo de la Tentación, y Mal Alma empezó a hacer por cosas de la vida, música. Se volvió que nuestra música era muy, desde el principio, desde que nació con Cabuya, ya de hecho en ese laboratorio de creación de las máquinas y los tambores, era una música muy para la imagen, y tuve el furor también la buena energía de que empecé a trabajar con el cine. Entonces Mal Alma empezó más a irse por el lado de la música para la imagen. Hicimos Perro Come Perro, El Arriero, Sin Tetas No Hay Paraíso, todas esas músicas de bandas sonoras, ganamos premios, todo eso, y han pasado muchos músicos, pero realmente lo que queda ahora de Mal Alma es la música que se puede encontrar por Spotify, por Deezer, por Amazon, por iTunes. De Mal Alma, ahí está todo el catálogo que hemos hecho, porque hay mucha gente que no conoce y piensa que nuestra canción es El Porro, pero El Porro era una canción de Cabuya,
de la vieja historia. Y hay un catálogo completo de aproximadamente 7 álbumes. El último es Un aliento al desierto, ese que está allá que se llama Ácido Trópico, que trae un corazón, El santo de la tentación, Vuela al dolor, que hicimos con unos amigos de Trópico Esmeralda, participación, el Futuring, cosas. Y pues realmente Malalma ha sido una escuela que me ha enseñado en últimas, para no decir tantas palabras, una investigación y un estudio sobre el alma humana, que no es buena ni es mala, es antigua. Partiendo de la improvisación de, de Kabuya y ya cuando llegan a ser Malalma, ¿en qué momento deciden que iban a mezclar tantos géneros musicales y hacer un conjunto? Sí, 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 independientemente de que fuera esto solamente improvisación, cuando los escuchamos a veces solo vemos un solo género musical reuniendo folclore, electrónica, rock. Entonces, ¿cómo ha sido como, o sea, esos géneros musicales, cómo han sido para la inclusión? ¿Sí? Digamos que eso no lo decides tú, eso lo decide la vida que tú vives. Y yo hoy, como te conté, como les cuento a todos, yo empecé, me fui de la casa y me fui a buscar los sonidos, y a mí eso se me metía por la sangre. No era solamente para volverse el más famoso y el más rico de los hombres, sino yo lo hacía ingenuamente porque era algo que me nacía, bailar, tocar y cantar. Entonces tú no decides realmente qué es lo que vas a hacer en un momento. Después ya tienes un poco más de control. Y yo siempre, cuando llegué al Coliseo Peralta, que era el corral de 1800 que les conté ahorita, a mí ahí se me explotaron todas las verdaderas sensaciones de la dopamina. O sea, no tenía yo que fumarme ni un porro, ni meter nada, ni nada. Yo solamente escuchaba la guitarra, escuchaba la percusión, escuchaba la batería.